Muy buenos días, Francis. Sí, efectivamente, hay una tremenda violación al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, el cual manda en el artículo 16 y en el artículo 2 de que cada año deberá de rotarse la coordinación de las salas. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que no haya una acumulación de poder de parte de un magistrado permaneciendo durante los 7 años como coordinador de la sala. Como cuando el Congreso los elige como pares, es decir, ahí no hay ninguna relación de subordinación entre los magistrados, todos son iguales, todos tienen las mismas prerrogativas y los mismos derechos. Entonces, para tratar de crear una condición de equilibrio, se van rotando la coordinación de las salas de tal suerte de que cada magistrado pueda ser coordinador de su respectiva sala. Este principio se observa también en el Tribunal de Cuentas, donde los tres magistrados anualmente se rotan para ocupar la presidencia del ente. Lo mismo va a ver usted en el caso del órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. En el caso puntual de la Corte Suprema, primero se especulaba porque había un fuerte rumor de que no iban a hacer la rotación, pero ahora el problema es de que se tiene que respetar, según el reglamento, la precedencia. ¿Qué es eso de la precedencia, Francis? Eso de la precedencia es que ya se establece a quién le toca en segundo y en tercero, en cuarto, en quinto, etcétera, hasta llegar al séptimo año, ocupar la coordinación de cada sala. Cuando en el primer año de la Corte se nombró al primer coordinador de sala, ya ahí en ese momento se estableció quién iba a quedar de segundo, quién de tercero y quién de cuarto. De tal manera de que cuando se produce la siguiente rotación, se tiene que establecer que recae en el magistrado que quedó inmediatamente después del que se está eligiendo como coordinador. Eso es una regla básica que también se utiliza, Francis, en las cortes de apelaciones. Ahí en las cortes de apelaciones hay tres magistrados y esos tres magistrados anualmente van rotándose por orden de precedencia la presidencia de la Corte de Apelaciones respectiva. Esto existe desde que la Corte Suprema de Justicia existe a nivel constitucional en Honduras, desde 1865, de tal suerte que nunca había yo visto una alteración ni en las rotaciones ni tampoco en la escogencia de la precedencia de un magistrado hasta esta Corte. Y eso me da un mal sabor de boca porque como abogado definitivamente abogo por una Corte Suprema de Justicia totalmente imparcial, que se dedique a impartir y administrar la justicia y que no tengamos que lidiar con problemas de carácter político o con interpretaciones antojadizas de la normativa a lo interno de la Corte. Esto viene a crear un tremendo problema a nivel del Estado de Derecho, porque internacionalmente estamos siendo pues víctimas y reflejamos el hecho de que no tenemos una Corte Suprema de Justicia descontaminada de la política e imparcial, sino que tenemos ahí intereses políticos maniobrando y personas que unilateralmente y de manera dictatorial quieren hacer su voluntad ahí. Y eso está pasando o estuvo pasando durante mucho tiempo en el Congreso Nacional, que a la brava y sin tomar en consideración al Pleno del Congreso y a la totalidad de las bancadas, se pusieron a hacer todo tipo de cosas, a interrumpir la normalidad y la regularidad de las sesiones, etcétera. Y ahora vemos este mismo fenómeno político trasladado a la Corte Suprema, que debería de ser un santuario de la justicia y un lugar que le brinde seguridad a las personas, Ujú. y esto daña la economía, daña la inversión, porque donde no hay seguridad jurídica, Francis, definitivamente nadie quiere invertir.
Abogado, y precisamente esa era mi pregunta, porque usted mencionaba a nivel internacional cómo quedamos, afecta generalmente en ciertos problemas económicos y la inversión, pero para ir finalizando, abogado, ¿qué se puede hacer o cuál es ese proceso a seguir ahora? Por ejemplo, decía la magistrada Gaudí Bustillo que ella rechaza esta coordinación de la sala. Mire, es oportuno lo que usted me pregunta, porque la Constitución de la República dice que ningún funcionario civil o militar o administrativo está obligado a cumplir órdenes ilegales. Y esa rotación unilateral hecha por la presidenta de la Corte es ilegal, violenta el reglamento y nadie está obligado a aceptar eso. Eso lo establece la Constitución. Por otro lado, la Corte, como le decía al inicio, es un órgano colegiado, donde la presidenta únicamente representa a la Corte. En el 315 dice que ella representa a la Corte y tiene que ejecutar lo que decida el Pleno. Y el Pleno de la Corte está conformado por 15 magistrados. Ella unilateralmente no puede tomar decisiones. Las decisiones únicamente las toma el Pleno, repito, porque es un órgano colegiado. Y en este caso particular, cualquiera se puede negar a aceptar esa coordinación y el que la acepte violentando el principio de la precedencia, lo que va a conseguir es que el día de mañana un abogado sagaz, astuto, conocedor de la ley y de la Constitución, les mete un recurso para declarar la nulidad de cualquier acto en el cual haya firmado como coordinador de la sala un magistrado sin tener la capacidad legal para hacer eso. Yo no recomiendo acciones a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque quiero recordarle de que hace como 13 o 14 años Juan Orlando Hernández destituyó a casi toda la sala de lo constitucional con el objeto de viabilizar la reelección ilegal, de tal suerte entonces que los magistrados interpusieron una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al día de hoy todavía no ha salido la sentencia, ya llevan más de 13 años en eso y definitivamente si nosotros impetramos algún recurso ante el Sistema Interamericano no es expedito y se va a tardar mucho. No, aquí hay que tomar medidas puntuales, no aceptar esas coordinaciones, que los abogados estén listos para meter los recursos que sean necesarios y que el Ministerio Público por primera vez actúe de oficio y verdaderamente inicie investigaciones para ver si efectivamente se está produciendo una violación de la ley ahí con eso de que no quieren respetar el reglamento. Finalmente le quiero decir que si el reglamento no les gusta, no les conviene, no les parece, entonces lo que tienen que hacer es reformarlo. Y para reformarlo tienen que irse al Pleno y ya se establece que tiene que haber una votación de 2/3 del total de los magistrados, que son aproximadamente 12 magistrados, y si 12 magistrados están de acuerdo en reformar el reglamento y mandar a la porra, la precedencia y las rotaciones y todo lo que no les gusta, pues que lo hagan. Pero en Honduras estamos acostumbrados a no utilizar la ley, a no utilizar los recursos y a pretender que por la brava hay que hacer todas las cosas. Y eso no puede ser, Francia. Bien, muchísimas gracias.